Recordamos que el proceso acusatorio penal mexicano tiene fundamento constitucional de una reforma constitucional del 2008. Muy importante para poder comprender lógicamente que muchas normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Víctimas, de la Ley de Ejecución, de la Ley de Justicia Integral para Adolescentes, de la Fiscalía General, pueden ser sometidas al control constitucional. En el artículo 20, apartado B, fracción primera, encontramos que el imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia. La inocencia no tiene que probarse. Se parte de que el imputado es inocente y ese mismo numeral dice que mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Por tanto, hasta que no haya sentencia condenatoria, el imputado es inocente. Y nosotros tenemos que analizar que si esa inocencia se respeta, no. Si esa defensa, esa inocencia se admite, no. Hay una cultura, por lo menos de los jueces de control, desgraciadamente, ¿no? Cuando un día de estos hablábamos de que al final hay un juez, y yo he tenido que reconocer que desgraciadamente al final hay un juez que obedece al Ministerio Público, a las políticas privativas de libertad, pero estamos hablando de que la inocencia es un mandato constitucional. El imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Y ustedes a mí me han escuchado decir que no hay que hacer descubrimiento probatorio por parte de la defensa porque la defensa no tiene que probar la inocencia. La fiscalía es la que tiene que probar que no es inocente, pero no tiene por qué mantener a una persona privada de libertad para que luego demuestre que es inocente, sino porque si es inocente, entonces no puede ser privado de libertad hasta que no haya una sentencia condenatoria. Este juego de palabras es muy importante porque podemos tener un derecho en la norma constitucional, un derecho en la norma secundaria, pero no en la cultura represiva del Ministerio Público o del Poder Judicial. Y lógicamente tenemos que entender todo esto en torno a un mandato del artículo 21 constitucional en el primer párrafo. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Pero cuidado, las policías actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Daba clases un día de estos en el Estado de México y ante una pregunta de uno de mis alumnos, yo dije lo siguiente: desde el 2008, con la reforma constitucional hasta hoy, existe el artículo 21 constitucional que exige que el Ministerio Público asuma la investigación y si esa investigación tiene como objetivo conducir, policía no te conduce sola, y mandar, policía, el Ministerio Público manda, me atreví a decir lo siguiente: es muy posible que millones de causas que se han procesado desde el 2008 hasta hoy, 2025, sean absolutamente nulas, porque es absolutamente nula la prueba, porque el Ministerio Público no llega al lugar de los hechos, porque el Ministerio Público no controla a la policía, porque el Ministerio Público delega en la policía, vea qué grave, qué serio, el cateo que le dio el juez a él para que él lo realizara. Y porque tenemos un montón de actividades policiales, de la policía administrativa, de los distintos cuerpos policiales, de la policía de investigación, de la Guardia Nacional, sin conducción y mando del Ministerio Público. Y esto es muy sencillo. Ahí lo que hay es una violación constitucional. Y como hay una violación constitucional, hay una
ilicitud o una inconstitucionalidad. Sin embargo, quiero decirles algo que es muy importante. Los abogados no podemos decir que la prueba es nula porque es ilícita, ni podemos decir que la prueba es nula porque es ilegal. No, la prueba es nula hasta que el juez la anule. Y por eso ese contubernio entre el Ministerio Público y el juez para que no se anule la prueba, que sabemos que es inconstitucional, que sabemos que es ilícita, que sabemos que es ilegal. Cuando el juez respete la independencia judicial interna y la independencia judicial externa, tendrá que aplicar la Constitución y tendrá que anular. Aunque el caso sea muy grave, no podemos, porque es mucho más grave en México violar la Constitución como se viene violando. México, respetemos la Constitución y la ley y nos daremos cuenta que transmitiremos una cultura de seguridad y de paz, de justicia y de respeto de derechos humanos, importantísima para que el ciudadano crea en el Ministerio Público y en la Administración de Justicia. Muchas gracias.